Gracias. Tiene la palabra asambleísta Virgilio Hernández. Gracias, presidenta. En primer lugar, quiero señalar que el día lunes estaba cumpliendo una delegación oficial encargada por la presidenta y por lo tanto no pude estar en la reunión del bloque del Movimiento País, y lo digo esto efectivamente, quisiera al final permitirme hacer algunos aportes respecto del texto y de la ley que se está discutiendo. Pero sin embargo, creo que no podemos dejar pasar también algunas afirmaciones sin que reflexionemos. En primer lugar, yo diría que parecería que todos nosotros hemos vivido una ficción y que efectivamente hasta ahora el que solo actúe la Policía Nacional ha sido garantía de que efectivamente tengamos las máximas condiciones de seguridad y de que se respeten de manera absoluta los derechos humanos. Quienes ahora nos adjudican que tenemos intereses se olvidan seguramente de que la Policía Nacional tenía escuadrones volantes, o eso era una ficción, una ficción. Se olvidan de que existió en el gobierno del 84 al 88 desaparecidos y que ahora hay un general, el general más condecorado en la historia de la Policía Nacional, acusado precisamente por una compañera nuestra, asambleísta, que está sentada hoy en este pleno, acusada por graves violaciones a los derechos humanos. Y entonces, si uno sigue también en el hilo de ese discurso, podría pensar que la sola intervención de las Fuerzas Armadas ya implica lo contrario. Implica que efectivamente se violenten los derechos humanos, que se actúe en contra de la población civil y que esa actuación sea irresponsable e indiscriminada. Yo creo que debemos ponderar las cosas y ponderar el debate. Me parece que llevar efectivamente a esta situación el debate no ayuda a que miremos los problemas y que veamos en función de los problemas cómo enfrentamos y cómo resolvemos. Tampoco creo que la discusión, como planteaba algún colega, no consiste en si requerimos o no Fuerzas Armadas o si estamos con esta ley desarticulando las Fuerzas Armadas. Pero obvio que hay nuevas condiciones, pues, y en función de esas nuevas condiciones tenemos que discutir que repercute o no, que ventajosamente hayamos cerrado el conflicto limítrofe con el Perú. ¿Plantea nuevos retos para las Fuerzas Armadas? Por supuesto. Que el que ahora se pueda discutir también un estatus diferente con Colombia modifica la situación y el rol que tienen que tener las Fuerzas Armadas, por supuesto. Y el discutir el rol y el papel que deben tener las Fuerzas Armadas nos ayuda a que discutamos en conjunto cómo debe ser la formación de todos los instrumentos de la fuerza pública, de la policía y de las Fuerzas Armadas. Y se está haciendo esfuerzos en ese sentido, de tener cada vez Fuerzas Armadas más especializadas, fuerzas policiales más especializadas, que dan resultados fundamentales para el país. La policía ecuatoriana es una de las que de mejor forma actúa en el combate al narcotráfico, sin ATPDAs ni apoyos externos, ¿sí? La Policía Nacional es una de las que más captura proporcionalmente droga al año. Lo mismo los cuerpos de antisecuestro y todos los cuerpos especializados. Al mismo tiempo, una policía que cada vez más es garante de los derechos humanos. Y lo mismo de las Fuerzas Armadas. Y si esta reforma implica una discusión del proceso de formación de los mandos de las Fuerzas Armadas, eso es posible hacerlo. No discutamos como realidades dadas, porque parecería que esas afirmaciones son Fuerzas Armadas igual violación de los derechos humanos, Fuerzas Armadas igual represión indiscriminada, Fuerzas Armadas no control. Y es cierto que tenemos casos para poder tener preocupación en el ámbito de América Latina, lo que ha pasado en Guatemala o lo que ha pasado en México. Ciudad Juárez, en la que hay el dispositivo militar más importante, es una de las ciudades más inseguras del mundo, precisamente porque esta militarización lo que ha hecho es exacerbar el conflicto y no su solución. Hay razones para preocuparse, pero también tenemos mecanismos para poder enfrentar esos problemas. De tal manera que no podemos absolutizar el debate. Podemos señalar que ya son condiciones dadas si nosotros tenemos la posibilidad de que eso se modifique. Tampoco aclara nada poder decir que esto está más claro que el agua, porque el agua es incolora y por lo tanto es importante que en la ley podamos poner las características y los parámetros en torno a los cuales puede
desarrollarse la actuación de las Fuerzas Armadas. Porque hay casos que se pueden prever, efectivamente, algunos de los que ha mencionado el asambleísta Aguilar pueden ser previstos, pero hay otros que no. ¿Qué pasa, por ejemplo, en un simple control militar, control de armas, control de rutina? Si se presentan elementos del crimen transnacional o del crimen organizado, ¿qué tienen que hacer las Fuerzas Armadas y la policía en ese caso? Entonces, la situación es demasiado compleja para que todo podamos establecer taxativamente. De igual forma, no soluciona que en la ley se ponga previo a la declaratoria del estado de emergencia, porque eso ya está previsto en la Constitución, el artículo 165 lo señala claramente. No tendríamos necesidad, pero obviamente eso implicaría que tendríamos que estar renovando de forma permanente ese estado de emergencia, ese estado de excepción, tal cual plantea el artículo 165. Entonces, me parece que en este momento lo que nos corresponde, lo que debemos hacer es, en primer lugar, discutir efectivamente qué es lo que implica el nuevo rol de las Fuerzas Armadas. Y ahí tenemos base constitucional. 1, relacionado con la defensa. 2, relacionado con el desarrollo nacional. ¿Es posible el desarrollo nacional con una población que cada vez está más amenazada por el tema de la inseguridad? ¿Es posible pensar que la soberanía solo alude al tema territorial y no tiene que ver con las condiciones del buen vivir también de cada uno de sus ciudadanos? ¿Es posible? ¿No es eso tener una lectura demasiado restringida respecto de lo que es la soberanía y lo que es el desarrollo nacional? Me parece que son preguntas pertinentes que tenemos que buscar respuestas para poder aportar en este debate. Obviamente, hay preocupación. Creo yo que hay algunos elementos que pueden ayudarnos en esta reflexión. Primero, hay un dictamen de la Corte Constitucional del 8 de octubre del 2009 en que señala que esta intervención, ya con la nueva Constitución, esta intervención de las Fuerzas Armadas y en actuación con la Policía Nacional no es inconstitucional. Porque si bien el artículo 158 dice que es responsabilidad privativa del Estado, al mismo tiempo señala que es responsabilidad de la Policía Nacional, no exclusiva, no exclusiva. La responsabilidad privativa es del Estado el mantenimiento del orden público y responsabilidad de la policía, pero complementariamente bien podría hacerlo también con apoyo de las Fuerzas Armadas. Segundo, es absolutamente absurdo que se diga que esto es por el tema Sarayaku, porque bien se ha dicho aquí, y de manera contradictoria, que estamos 3 años en esta discusión, 3 años en este debate. No había las condiciones, efectivamente, para que esto se pueda aprobar, y ahora la Comisión lo ha puesto para que podamos establecer y dar ese debate. Ahora, ¿cómo logramos? Y trato de entender cuál es la preocupación. La preocupación es que, dado que la intervención de las Fuerzas Armadas en el artículo 165 está y se genera en condiciones de estado de excepción, puede generar o puede dar lugar a pensar que la sola intervención de las Fuerzas Armadas implica que puede actuar como si estuviésemos de forma permanente en estado de excepción. Creo que esa es la mayor preocupación. Establezcamos, y concuerdo con lo que decía el colega asambleísta Paco Fierro, establezcamos una norma legal que permita que esta actuación que ya se viene realizando esté amparada por la norma legal. Y pongamos también unos límites, algunas restricciones. Por eso le planteo y por eso indico que el lunes no estuve en la reunión de bloque de mi movimiento en el que se decidió sobre este tema, porque estaba cumpliendo una delegación oficial. De lo contrario, siempre intento participar en estas reuniones y acato y acataré lo que el bloque señale, pero sugiero que podamos considerar las siguientes modificaciones: que luego de las Fuerzas Armadas podrán apoyar de forma complementaria las operaciones que en esta materia competen a la policía, se ponga en caso de necesidad debidamente justificada. Si bien todos los actos públicos tienen que ser justificados, en este caso la necesidad de complementariedad debe estar expresada y debe estar redactada de tal manera que sea público los argumentos por los cuales se acude a esta complementariedad. Creo que no daña el artículo que se ha planteado y que se ha acordado en nuestro movimiento. Y segundo, planteo que en el inciso, luego que se señala el Ministerio de Defensa Nacional informará a la Asamblea Nacional sobre la ejecución de los planes de empleo militar en las operaciones de complementariedad que realicen apoyo a la Policía Nacional,
se aumente la intervención complementaria de las Fuerzas Armadas, mientras no se haya declarado el estado de emergencia, no implica la restricción de los derechos consagrados en la Constitución ni la garantía del debido proceso, porque actúan únicamente de forma complementaria en las tareas que realiza la Policía Nacional. Creo que con eso podemos dar respuesta y sobre todo podemos en este momento responder a un problema que requiere la población, que no tenemos los medios para que la policía se encargue de manera absoluta del control de la seguridad y también ampara la actuación responsable que puedan hacer los miembros de las Fuerzas Armadas en este caso. Ojalá tuviese apoyo para que pueda ser acogido y se introduzcan estas modificaciones en el texto que se aprobó o que el bloque del Movimiento País resolvió. Gracias, señora presidenta.